Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habréis visto en el título, vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales y que tiene a los fans de una de las parejas más queridas de la televisión turca completamente enloquecidos. Sí, amigos, me refiero a Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, a su posible reencuentro después de la gala benéfica. La cosa se ha puesto interesante. Antes de que me sumerja de lleno en los detalles, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre tus celebridades favoritas, las últimas tendencias y todos los chismes jugosos del mundo del espectáculo. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, prepárense porque vamos a desenredar este misterio. Como sabéis, Hande y Kerem fueron la pareja del momento durante la emisión de la exitosa serie Sen Kalkam o Love is in the Air para nosotros. Su química en pantalla era innegable, y lo que comenzó como una simple relación laboral pronto se transformó en algo mucho más profundo. Los vimos enamorarse, viajar juntos, compartir momentos especiales y, en definitiva, convertirse en la pareja que todos queríamos ser. Pero como suele suceder, las historias de amor, incluso las más idílicas, a veces llegan a su fin. Y la relación de Hande y Kerem no fue una excepción. Su ruptura, aunque nunca confirmada oficialmente con un comunicado, fue un duro golpe para sus fans, que todavía esperaban verlos juntos para siempre. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Los fans, fieles a su ilusión, han estado atentos a cada movimiento, a cada comentario, a cada señal que pudiera indicar un posible acercamiento entre Hande y Kerem. Y la reciente gala benéfica ha sido como echar gasolina al fuego de esas esperanzas. ¿Qué pasó exactamente en la gala? Pues bien, tanto Hande como Kerem asistieron al evento, que reunió a numerosas personalidades del mundo del espectáculo turco. La coincidencia ya fue suficiente para levantar sospechas. Pero lo que realmente desató la locura fue el hecho de que, según varios testigos y fotografías que circulan por las redes sociales, Hande y Kerem fueron vistos hablando juntos en un momento de la noche. Sí, lo habéis oído bien. Hablando. Puede parecer algo insignificante, pero para los fans de Anker, como se conoce cariñosamente a la pareja, este simple hecho es una prueba irrefutable de que la puerta a la reconciliación está abierta. Las redes sociales estallaron con comentarios, teorías y montajes de fotos de la pareja, reviviendo viejos recuerdos y expresando el deseo de verlos juntos de nuevo. Ahora bien, seamos realistas. Una conversación en una gala benéfica no significa necesariamente que Hande y Kerem estén volviendo. Podría ser simplemente un encuentro cordial entre dos personas que compartieron un capítulo importante de sus vidas. Es posible que hayan hablado de proyectos futuros, de amigos en común o simplemente hayan intercambiado algunas palabras amables. No debemos sacar conclusiones precipitadas. Pero por otro lado, tampoco podemos ignorar la química innegable que existía entre ellos. Su conexión era palpable y muchos creen que ese tipo de sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana. Además, ambos son personas muy reservadas, y es poco probable que hagan pública una reconciliación a menos que estén completamente seguros de sus sentimientos. Entonces, ¿qué podemos esperar? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Hande y Kerem conocen la verdadera naturaleza de su relación. Pero una cosa es segura, este reencuentro sorpresa ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fans, que siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual. Ambos se encuentran en un buen momento profesional, con proyectos interesantes en puerta. Hande ha estado imparable con sus campañas publicitarias y su participación en nuevas series y películas. Kerem, por su parte, ha estado explorando nuevos horizontes y consolidando su carrera como actor internacional. Este éxito profesional podría ser un factor que les permita afrontar una posible relación con mayor madurez y estabilidad. Otro punto a considerar es la presión mediática. Durante su relación, Hande y Kerem estuvieron constantemente bajo el escrutinio público, lo que sin duda pudo haber afectado su dinámica como pareja. Si decidieran darse una segunda oportunidad, es probable que intentaran mantener su relación más alejada de los focos y proteger su intimidad. En los últimos días, las redes sociales han estado inundadas de análisis exhaustivos de cada gesto, cada mirada y cada palabra que se les atribuye a Hande y Kerem.
Los fans han recurrido a expertos en lenguaje corporal, psicólogos y tarotistas para tratar de descifrar las señales ocultas detrás de su comportamiento. Algunos incluso han llegado a analizar la ropa que llevaban en la gala, buscando pistas que pudieran revelar sus verdaderos sentimientos. Este nivel de obsesión puede parecer excesivo, pero refleja el profundo impacto que Ande y Kerem han tenido en sus seguidores. Su historia de amor en la pantalla y fuera de ella ha inspirado a miles de personas a creer en el amor verdadero y a luchar por sus relaciones. Por eso, la idea de que puedan volver a estar juntos es tan atractiva para tantos. Por supuesto, también hay quienes se muestran más escépticos y prefieren no hacerse ilusiones. Argumentan que Ande y Kerem son jóvenes, guapos y exitosos, y que seguramente tienen muchas opciones a la hora de elegir pareja. Además, señalan que ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas desde su ruptura, lo que sugiere que han seguido adelante con sus vidas. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que el reencuentro de Ande y Kerem en la gala benéfica ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto el cariño y la admiración que sus fans siguen sintiendo por ellos. Y aunque el futuro de su relación sea incierto, una cosa es segura: su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Mientras tanto, nos toca esperar y ver cómo se desarrolla esta situación. No podemos predecir el futuro, pero podemos seguir apoyando a Ande y Kerem en sus respectivos proyectos y respetando sus decisiones personales. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una noticia que haga felices a todos sus fans. En resumen, hemos explorado el reencuentro sorpresa entre Ande Erçel y Kerem Bürsin tras una gala benéfica, analizando el impacto que ha tenido en las redes sociales y entre sus fans. Hemos considerado la posibilidad de una reconciliación, pero también hemos sido cautelosos al recordar que una conversación no implica necesariamente un regreso. Hemos resaltado la química innegable que existía entre ellos y la esperanza que este encuentro ha reavivado entre sus seguidores. Finalmente hemos reconocido que el futuro es incierto, pero que el cariño y la admiración por Ande y Kerem siguen siendo fuertes. Y bien, ¿qué os ha parecido este vídeo? Espero que os haya gustado y que os haya mantenido entretenidos. Si es así, no olvidéis darle un like y compartirlo con vuestros amigos fans de Ande y Kerem. Me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Creéis que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O pensáis que simplemente fue un encuentro casual? Dejadme vuestras teorías. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo habéis hecho, os invito a que os suscribáis a mi canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoos contenido interesante y entretenido sobre vuestras celebridades favoritas, las últimas tendencias y todos los chismes jugosos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Ahora profundicemos un poco más en este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Para entender la magnitud de la histeria colectiva, hay que comprender el fenómeno que fue Senkalkam. La serie no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, desde América Latina hasta España, pasando por el mundo árabe. La historia de amor entre Eda y Ldz, una joven florista independiente, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero emocionalmente distante, resonó con millones de espectadores que se vieron reflejados en sus personajes y en sus luchas. Pero más allá de la trama en sí, lo que realmente cautivó al público fue la química palpable entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Su interpretación fue tan convincente que traspasó la pantalla y generó una legión de fans que creyeron fervientemente en su amor. La prensa del corazón turca se hizo eco de cada uno de sus movimientos, alimentando los rumores de una relación que, aunque no confirmada al principio, se hizo cada vez más evidente. Los viajes juntos, las miradas cómplices, los mensajes en redes sociales. Cada detalle era analizado con lupa por los fans, que se sentían partícipes de su historia de amor. Y cuando finalmente confirmaron su relación, la euforia fue total. Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, un referente de estilo y un ejemplo de amor verdadero para muchos. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Las apariciones públicas se hicieron menos frecuentes, los mensajes en redes sociales disminuyeron y la prensa turca empezó a especular sobre una posible ruptura. Finalmente los rumores se confirmaron: Ande y Kerem habían decidido tomar caminos separados.
La noticia fue un mazazo para los fans, que se sintieron traicionados y desilusionados. Muchos no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado, y se negaron a aceptar la realidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Hande y Kerem, pidiéndoles que reconsideraran su decisión y volvieran a estar juntos. Desde entonces, ambos han intentado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, enfocándose en sus carreras profesionales. Hande ha seguido cosechando éxitos con sus proyectos como actriz y modelo, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo turco. Kerem, por su parte, ha apostado por su carrera internacional, participando en proyectos en Hollywood y explorando nuevas facetas como productor y director. A pesar de su separación, la sombra de Anker sigue siendo alargada. Los fans no han renunciado a la esperanza de verlos juntos de nuevo, y siguen atentos a cualquier señal que pueda indicar un posible acercamiento. Por eso, la coincidencia de Hande y Kerem en la reciente gala benéfica ha generado tanta expectación. Pero, ¿qué podemos deducir realmente de este encuentro? Más allá de las especulaciones y los deseos de los fans, es importante analizar la situación con objetividad. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son dos personas adultas y profesionales que han compartido una etapa importante de sus vidas. Es lógico que al coincidir en un evento público, se saluden y conversen de forma cordial. En segundo lugar, es posible que ambos hayan aprendido de sus errores y hayan madurado desde su ruptura. La experiencia les habrá enseñado a gestionar mejor la presión mediática y a proteger su intimidad. Si decidieran darse una segunda oportunidad, es probable que lo hicieran de forma más discreta y cautelosa. En tercer lugar, hay que considerar que ambos se encuentran en un buen momento profesional. Sus carreras están en auge y tienen proyectos interesantes en puerta. Esto podría ser un factor determinante para que se sientan más seguros y confiados a la hora de afrontar una posible relación. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los obstáculos que podrían impedir una reconciliación. En primer lugar, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas desde su ruptura. Esto podría indicar que han seguido adelante con sus vidas y que no están interesados en retomar su relación anterior. En segundo lugar, la presión mediática podría volver a ser un factor determinante. Si Hande y Kerem decidieran volver a estar juntos, se enfrentarían a un escrutinio aún mayor que el que sufrieron durante su relación anterior. Esto podría afectar negativamente su dinámica como pareja y poner en riesgo su felicidad. En tercer lugar, es posible que ambos hayan cambiado como personas desde su ruptura. Sus prioridades podrían ser diferentes y sus objetivos podrían no ser compatibles. Esto podría dificultar la construcción de una relación sólida y duradera. En definitiva, el futuro de Hande y Kerem es incierto. Solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que quieren para sus vidas. Los fans pueden seguir soñando con su reconciliación, pero deben ser conscientes de que la decisión final está en manos de Hande y Kerem. Lo que sí es seguro es que su historia de amor seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Senkalkam dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans, y la química entre Hande y Kerem seguirá siendo recordada como una de las más intensas y apasionadas de la televisión turca. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una noticia que haga felices a todos sus seguidores. Mientras tanto, nos toca esperar y ver qué nos depara el futuro. Y como siempre os invito a dejar vuestros comentarios y compartir vuestras opiniones. ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O pensáis que simplemente fue un encuentro casual? Me encantaría saber lo que pensáis. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.